Bueno, hola, ¿cómo les va? Soy la doctora Juncos del Servicio de Nefrología del Hospital Infantil. Y vamos a hablar en este momento de hematuria y síndrome nefrítico. Bueno, en general la hematuria se va a caracterizar porque nos habla de enfermedad renal, puede ser también una malformación a nivel renal o lesiones, que pueden ser tanto a nivel glomerular como en la vía urinaria. Para definir la hematuria tenemos que tener la presencia de hematíes, esto es la existencia de más de 5 hematíes por campo de gran aumento en orina fresca centrifugada o más de 5 hematíes por milímetro cúbico en orina fresca no centrifugada. Como característica principal hay que tener en cuenta que la hematuria puede ser microscópica, aquella que es solamente visible al examen microscópico, o bien la macroscópica, que es visible a simple vista. Hay que tener en cuenta que si es una hematuria macroscópica, la consulta es rápida, generalmente asusta a los padres y hay que tener claramente cómo vamos a orientar el estudio de este niño. En general, en primer lugar, tenemos que tratar de determinar cuál es la causa de la hematuria. Hay que determinar también que si la hematuria es macroscópica, puede haber ciertas sustancias que nos determinen orina roja sin ser hematuria. Es de ahí que sea muy importante indagar sobre el consumo de alimentos, de medicamentos o alguna otra patología previa. Hay que definir realmente qué laboratorios vamos a realizar a este niño, cuáles van a ser útiles para evaluar y definir la causa de la hematuria y si es posible en el examen físico y en ciertos datos del laboratorio poder determinar lo más importante, que si esta hematuria es de origen glomerular. Dentro de las causas de falsa hematuria, que se va a referir al cambio de color de la orina que es visible a simple vista, el consumo de ciertos alimentos como moras y remolachas tiñen la orina realmente de un color rojo. El uso de ciertos fármacos como salicilatos, el ibuprofeno, la rifampicina, azatioprina pueden dar un color rojo de la orina, así como también hay que tener en cuenta la presencia de contaminantes exógenos como plomo y benceno, lo cual es muy poco frecuente, y las enfermedades metabólicas, dentro de las cuales vamos a tener la presencia de hemoglobina sin la presencia de hematíes en orina. Esto va a ser la hemoglobinuria y la mioglobinuria. En general, la hemoglobinuria puede estar asociada sobre todo a cuadros febriles, a una anemia hemolítica, y la mioglobinuria a destrucción de masa muscular, asociado a miositis o infecciones. ¿Cómo vamos a definir? Bueno, la hematuria en el examen general de orina nos van a informar en cruces a través de la determinación de la tira reactiva, en donde según el cambio de color informa el número de cruces. Esto es la hemoglobina. Y es muy importante, como dijimos, la presencia de hematuria la hematuria se va a definir por la presencia de hematíes. Entonces, el examen del bioquímico al microscopio con la determinación de la presencia de los eritrocitos informándonos acerca de la forma y el tamaño es muy importante para poder orientarnos hacia el diagnóstico. En general, ante la presencia de una hematuria es muy importante que podamos determinar, lo cual no es fácil, pero existen ciertos datos, como ya dije, del examen físico y del laboratorio que nos pueden ayudar a definirlo, si esta hematuria es de origen glomerular o no glomerular. Según la duración, hay hematurias que se van a caracterizar por ser macroscópicas recurrentes y microscópica persistente. Esto está asociado fundamentalmente a dos patologías que van a ser el Berger y la enfermedad de Alport, en donde tenemos hematuria macroscópica recurrente y la microscópica persiste. O bien podemos tener una hematuria transitoria que no recurre. En la presentación de la hematuria puede ser aislada como único signo o bien asociada con anormalidades clínicas o de laboratorio, que esto es lo que vamos a tratar de diferenciar. Bueno, cuando hablamos de hematuria glomerular hay ciertas, las alteraciones van a estar asociadas con compromiso a nivel del glomérulo. Es fundamental ante la presencia de una hematuria determinar la tensión arterial en este niño. Se debe realizar la toma de la tensión arterial con las medidas adecuadas, el reposo previo durante 3 minutos, el uso adecuado del mango y poder determinar si hay hipertensión.
y inclusive si está asociado a edema. La presencia de edema e hipertensión asociado a la hematuria nos hace pensar que esta hematuria es de origen glomerular, y dentro de la principal causa de hematuria asociada a hipertensión y edema en la edad pediátrica está asociado a la glomerulonefritis postestreptocóxica. Si la hematuria es macroscópica, en general cuando el origen es glomerular se va a caracterizar porque tiene un color marrón, uniforme, no asociado a coágulos, y en el examen general de orina podemos encontrar la presencia de proteinuria, que en general es variable, pero generalmente va a ser de rango nefrítico. En el examen general de orina también es muy importante la determinación de la presencia de los cilindros hemáticos, que nos indican que el origen de la hematuria es glomerular, aunque hay que tener en cuenta que su ausencia no la descarta. Y la presencia de las características de los eritrocitos, en general cuando más del 80% de los eritrocitos están deformados y pequeños, nos habla de que estos hematis han pasado por el filtro glomerular y por ello es una hematuria alta, o bien la presencia de más de 5% de acantocitos, que son células típicas que se ven al microscopio como una carita de Mickey, la carita con las orejitas. Bueno, en general dentro de las causas de hematuria glomerular, fíjense, tenemos muchas que pueden ser infecciosas, pueden ser primarias. Dentro de las infecciosas, la más frecuente que vamos a ver en nuestro medio es la glomerulonefritis aguda, en la posinfecciosa, asociada sobre todo al estreptococo beta-hemolítico del grupo A. También puede estar asociado a virus, a parásitos, puede estar relacionado a endocarditis bacteriana, a nefritis por Schum, y dentro de las primarias, la nefropatía por IgA, glomerulosclerosis focal y segmentaria, las proliferativas mesangiales, membranoproliferativas, membranosas, extracapilares, diferentes tipos de glomerulonefritis pueden estar asociados con la presencia de hematuria, que va a ser de origen glomerular. Dentro de enfermedades sistémicas que se pueden presentar con hematuria, la nefropatía purpúrica, el síndrome urémico hemolítico, en general puede aparecer hematuria en el examen general de orina, pero va a estar asociado al fallo renal y la plaquetopenia, la nefropatía diabética, el lupus eritematoso sistémico puede presentar como primera manifestación de compromiso renal la hematuria, otras patologías menos frecuentes en pediatrías como por periarteritis nodosa, amiloidosis, el Goodpasture. Y dentro de los que tienen incidencia familiar, el síndrome de Alport, que es una nefritis hereditaria, que una de las características principales es la presencia de la hematuria, que como ya dije es una hematuria que recurre en forma macroscópica y persiste microscópicamente. Y la nefropatía por membrana basal delgada o fina es otra patología que puede estar asociada a la presencia de hematuria. Cuando hablamos de hematuria no glomerular nos referimos fundamentalmente a aquella que se origina a través de la vía urinaria, pelvis, uréter, vejiga, uretra. Dentro de los síntomas de la no glomerular generalmente están asociados a síntomas urinarios bajos y aparecen síntomas porque puede ser totalmente asintomática, pero cuando lo aparece y es de origen no glomerular, en general puede estar asociado a polaquiuria, disuria, urgencia miccional. Cuando hay hematuria macroscópica, en general la orina tiene un color rosa y puede encontrarse la presencia de coágulos. Al examen microscópico vamos a tener ausencia de cilindros hemáticos y más del 90% de los eritrocitos son esféricos y grandes. No vamos a encontrar los típicos eritrocitos deformados y pequeños que vienen del glomérulo. En general, como dijimos, la hematuria no glomerular son causas extrarrenales y pueden estar asociados a la presencia de hipercalciuria, alteraciones metabólicas como hipercalciuria, hiperuricosuria, hiperfosfaturia. Las infecciones urinarias se pueden manifestar asociados al cuadro clínico y en el examen general de orina encontrar hematuria. Malformaciones como pueden ser estenosis uretropiélicas no diagnosticadas precozmente, que actualmente tenemos por suerte el diagnóstico prenatal de las estenosis uretropiélicas, de tal manera que es difícil que evolucionen y aparezca la hematuria, y pacientes que presentan reflujo. También puede estar asociado a litiasis, ciertos traumatismos renales,
tumores, coagulopatías, y la hematuria por ejercicio, que en general es una situación que se presenta con el niño durante el ejercicio, y en reposo aparece orina absolutamente normal. Bueno, ¿qué debo hacer ante la presencia de un paciente que consulta por hematuria? En general hay que tener en cuenta que si es una hematuria macroscópica, confirmamos que este cambio de color de la orina está asociado a la presencia de hematías, es fundamental iniciar en ese momento los estudios complementarios para descartar justamente las patologías de origen glomerular. En primer lugar, hay que realizar una adecuada anamnesis y un examen físico muy cuidadoso con, como ya dijimos, la determinación de la tensión arterial con las medidas adecuadas, el mango adecuado, el niño tranquilo, para poder determinar si existen valores de hipertensión arterial. Cómo es el desarrollo pondoestatural del niño, teniendo en cuenta que existen ciertas patologías crónicas que pueden manifestarse con hematuria, la presencia de edemas para descartar el origen glomerular sumado a la presencia de hipertensión arterial, manifestaciones hemorrágicas que hablarían de alguna patología sistémica, el examen general del abdomen con la determinación y la auscultación del abdomen para descartar el soplo abdominal y bueno, la exploración del aparato locomotor. Bueno, todo esto es a nivel del abdomen, la determinación de masas, ascitis por la presencia del edema, los soplos abdominales, masas para descartar tumores, tumor de Wilms, y es muy importante también la valoración genitourinaria para descartar balanitis, estenosis uretral, bueno, la palpación del abdomen para descartar el globo vesical y en la anamnesis conocer las características de la diuresis y del chorro miccional para descartar patologías fundamentalmente de origen no glomerular. Bueno, como les dije, cuando tenemos una hematuria macroscópica es necesario ante el examen físico que sea absolutamente normal o si aparecen manifestaciones como hipertensión, edema, uno ya va direccionando hacia cuál puede ser el origen de esta hematuria. En general, las hematurias macroscópicas las estudiamos, se inician los estudios con el pedido de un citológico completo, con recuento de plaquetas, se evalúa la coagulación, la función renal, bueno, el examen general de orina para determinar presencia de proteínas, cilindros y características de los hematíes, descartar ante la falta de examen físico de pensar que sea un origen glomerular, es indicativo realizar un urocultivo y la determinación de orina de 24 horas para determinar calcio, fósforo, ácido úrico o bien la relación calciuria-creatininuria y una ecografía abdominal para bueno, determinar características renales y presencia muchas veces de litiasis. Todo esto es en base a la presencia de una hematuria macroscópica y hay que tener en cuenta que si el niño consulta por una hematuria microscópica, aislada, sin síntoma asociado, es necesario repetir 2 muestras más de orinas separadas por un intervalo entre 7 a 10 días para iniciar estos estudios complementarios. Entonces, ante hematuria microscópica asintomática se esperan 3 muestras de orina en la cual persisten los hematíes aumentados en orina para iniciar esta serie de estudios complementarios. Mientras que si la hematuria es macroscópica, si el niño no tiene manifestaciones de un origen glomerular, no tiene hipertensión, no tiene edema, se puede hacer estos estudios inicialmente y en forma ambulatoria. No es indicación de internación la hematuria macroscópica cuando no hay síntomas asociados de que no estén refiriendo a un origen glomerular. Bueno, este es un algoritmo que está en las pautas de la Sociedad Española de Nefrología Pediátrica. Parece bastante complicado, pero en realidad lo divide en, ante la presencia de hematuria, definir si es macroscópica o microscópica. Como ya dijimos, si es macroscópica, luego de la anamnesis y el examen físico cuidadoso, se hacen los estudios iniciales para descartar las patologías más frecuentes asociados a la hematuria. Si tenemos el diagnóstico, bueno, se sigue de acuerdo al diagnóstico cuál sería el tratamiento y si es necesario o no la derivación al nefrólogo infantil. Y si no tenemos con estos datos iniciales un diagnóstico, es indicación también de derivar al nefrólogo.
En cuanto a la hematuria microscópica, fundamental, el paciente consulta por un hallazgo en un examen general de orina. Bueno, en primer lugar la anamnesis y el examen físico. Si está asociado a síntomas clínicos, hay que hacer la evaluación de los síntomas específicos. Si es hipertensión, edema, pediremos función renal, complemento para descartar una glomerulonefritis postestreptocóxica. Si logramos tener el diagnóstico específico, bueno, de acuerdo si es sencillo o complicado, es la derivación al nefrólogo, y si no tenemos diagnóstico, derivación al nefrólogo. En cuanto a la hematuria microscópica asintomática aislada, sin ninguna otra manifestación, es como dijimos, repetir 2 a 3 orinas separadas por intervalo de 1 semana, y de acuerdo a eso, si persiste, iniciamos los estudios complementarios. Si es negativo, no se continúan los estudios. Y si esta hematuria microscópica está asociada con proteinuria y es totalmente asintomática, bueno, aquí nos debemos basar fundamentalmente en la cuantificación de la proteinuria, y de acuerdo al grado de proteinuria seguir el estudio de estos pacientes, teniendo en cuenta que la proteinuria nos está indicando que hay patología a nivel glomerular cuando se encuentra en rango nefrítico, y ni hablar cuando es nefrótico. Bueno, en general las hematurias muchas veces se hacen absolutamente todos los estudios complementarios cuando son asintomáticas y no es posible encontrar la causa. Es una, siempre decimos, es una de las patologías o de las manifestaciones en la hematuria que nos da muchas veces más insatisfacción porque no podemos encontrar cuál es el origen. En general, una pregunta fundamental muchas veces de los padres es si vamos a continuar estudios ante la falta de diagnóstico. En general, el último paso ante el estudio de una hematuria es la biopsia renal. En general va a estar indicada ante situaciones especiales, y esto va a ser fundamentalmente ante la presencia de una hematuria macroscópica recurrente. Ante un paciente que consulta con hematuria macroscópica, examen físico absolutamente normal, estudios de laboratorio absolutamente normales, son pacientes que son controlados en forma periódica, y ante la recurrencia de la hematuria macroscópica y muchas veces persiste la hematuria microscópica, es indicación de biopsia renal. Cuando la hematuria está asociada a proteinuria, rango nefrítico persistente, o bien hay que tener en cuenta que muchas veces, bueno, se puede presentar con un cuadro grave que nos está indicando una evolución a una glomerulonefritis rápidamente progresiva, que generalmente se manifiesta inicialmente con un síndrome nefrítico. También es indicación de una biopsia renal. Bueno, en cuanto al síndrome nefrítico, vamos a hablar un poquito del síndrome nefrítico porque está asociado a la hematuria. El síndrome nefrítico se va a caracterizar justamente por la presencia de hematuria, hipertensión arterial, grado variable de insuficiencia renal y el edema. Aquí el edema en general está presente, es lo que generalmente lleva a la consulta, pero es un edema de características mucho más leves a las relacionadas con el síndrome nefrótico. En general, cuando hablamos de síndrome nefrítico, lo asociamos o creemos que es sinónimo de glomerulonefritis postestreptocóxica. En realidad no es así, porque existen muchas patologías que pueden generar un síndrome nefrítico, que va a estar caracterizado, como dijimos, fundamentalmente por hematuria, hipertensión, caída variable del filtrado y el edema. En general, la histología se va a referir fundamentalmente a una glomerulonefritis aguda proliferativa, dentro de las cuales, bueno, como ven, la primera, la más frecuente en pediatría, es las enfermedades generadas por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Pero fíjense que pueden haber otras patologías que pueden generar también síndrome nefrítico y están asociadas con una alteración proliferativa aguda a nivel del glomérulo. Estas pueden ser endocarditis, neumonías, meningitis, enfermedades virales como hepatitis B, Epstein-Barr, sarampión, y incluso enfermedades fúngicas o parasitarias. O sea, todo esto puede estar asociado a la presencia de un síndrome nefrítico. En general, como ya dije, lo más frecuente es el relacionado al estreptococo beta hemolítico del grupo A, por eso yo voy a hablar fundamentalmente de este cuadro en pediatría.
Bueno, en general, la glomerulonefritis aguda postestreptocóxica es frecuente en nuestro medio, es mucho menos frecuente en los países desarrollados. En general se presenta como caso esporádico o bien puede presentarse en forma epidémica. En general, los casos epidémicos están asociados a hacinamiento, malas condiciones de higiene, malas condiciones económicas y se van a presentar posterior a infecciones de garganta o de piel por el estreptococo del grupo A. En general, si encontramos el antecedente de la angina o la piodermitis en un paciente que se presenta con hematuria, edema, hipertensión arterial, es muy fácil orientarnos hacia el diagnóstico, pero no siempre está presente. En general, la angina se va a caracterizar por el presente el exudado purulento, la fiebre y la adenopatía cervical. Si tenemos este antecedente previo a la aparición de los síntomas renales, bueno, es más fácil orientarnos. Lo mismo que las lesiones en piel que pueden estar asociados a piodermitis, que incluso en el momento de la aparición de las manifestaciones renales podemos tener algunas lesiones activas o bien las lesiones cicatrizales de la dermatitis. En general, esta es una patología que se va a presentar en niños en edad escolar entre los 4 y 15 años y va a ser más frecuente en varones. ¿Cómo es el mecanismo, la fisiopatología por la cual se va a producir el compromiso a nivel del riñón? Bueno, en primer lugar tenemos la infección estreptocóxica. Como consecuencia de esto, esto está relacionado por el depósito de complejos inmunes que se van a depositar a nivel de la pared del glomérulo, van a producir una activación del sistema del complemento y generan una gran respuesta inflamatoria con exudación, proliferación mesangial, hay una reducción a nivel del filtrado del volumen, de la velocidad del filtrado glomerular, lo cual va a generar característicamente la oliguria que está presente en estos pacientes, elevación de urea y creatinina. Al mismo tiempo se produce una reducción de la excreción fraccionada de sodio, lo cual agrava el edema y va a llevar fundamentalmente a la hipervolemia, que es lo que nos genera la hipertensión arterial y el edema. Fíjense que el mecanismo fisiopatogénico es totalmente diferente al que presentan los pacientes con síndrome nefrótico, siendo muchas veces la misma presentación clínica, que es el edema. Pero estos pacientes van a estar hipervolémicos y en la gran mayoría de los pacientes van a estar hipertensos. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas de la glomerulonefritis postestreptocóxica hay que tener en cuenta que lo más frecuente es el síndrome nefrítico, es por eso que se asocia síndrome nefrítico con postestreptocóxico. Como dijimos, el síndrome nefrítico está caracterizado por la oliguria, muchas veces a algunos pacientes puede ser el motivo de consulta la disminución del ritmo de diuresis, la hematuria que es prácticamente de presentación universal, es muy bajo, ínfimo el porcentaje que se pueden presentar sin hematuria y en general aproximadamente un 50 o un 50% se va a presentar con hematuria macroscópica y el resto con microscópica. El edema es también una de las principales causas de consulta. En general es un edema que es de menor cuantía que el que se presenta en el síndrome nefrótico, pero va a estar presente fundamentalmente en miembros inferiores, en párpados, un edema generalmente bipalpebral bilateral, que hay que tener en cuenta que muchas veces son confundidos con reacciones alérgicas y no valorada una orina o una función renal y el paciente, bueno, se pierde el diagnóstico en el periodo inicial con riesgo de complicaciones. La hipertensión arterial está presente aproximadamente en el 75 o un 80% de los pacientes y la elevación de urea y creatinina es leve, pero está presente también en un porcentaje de los pacientes. Hay que tener en cuenta que aquellos pacientes en los cuales en el periodo agudo presentan oligoanuria o una elevación franca de la urea y la creatinina con un fallo renal grave, pensar en la evolución de una glomerulonefritis es rápidamente progresiva, que aquí va a requerir tratamiento inmunosupresor y la realización de la biopsia renal. Por ello es que hay que estar muy atento ante las manifestaciones de caída de filtrado y oligoanuria.
Bueno, en general, ¿cómo voy a encontrar el laboratorio de estos pacientes y qué es lo que debo pedir ante un paciente que consulta por hematuria o bien en el examen general de orina aparece hematuria, que está hipertenso, que tiene edema? Bueno, la principal causa es en la edad pediátrica, sobre todo en edad escolar, es la glomerulonefritis postestreptocóxica. De tal manera que en los laboratorios iniciales hay que valorar función renal, que en la mayoría de los casos va a estar aumentada. El complemento, el C3, va a estar disminuido, que en general esto se normaliza aproximadamente entre las 6 y 8 semanas posteriores al diagnóstico de la enfermedad, y si el paciente no normaliza el complemento, el C3, es indicación de realizar una biopsia porque puede estar asociado a otra patología con C3 bajo, que es fundamentalmente el lupus eritematoso sistémico, que generalmente va asociado al C4 disminuido también, y las glomerulonefritis membranoproliferativas. En general el AELO tiene un valor limitado, no hace al diagnóstico. Sí, la presencia de la hematuria en el examen general de orina es muy importante valorar las características de la orina con la presencia de los glóbulos rojos, y si es posible determinar las características de los glóbulos rojos y la presencia de los cilindros hemáticos y los acantocitos, lo cual nos ayuda al diagnóstico. Inicialmente también es de valor realizar una radiografía de tórax, debido a que el paciente puede tener, por la sobrecarga hídrica, una sobrecarga a nivel pulmonar. Por lo tanto, es importante la realización de la radiografía de tórax. En general, ante la presencia de un paciente que se presenta con estas características de síndrome nefrítico, habitualmente uno supone que va a corresponder a una glomerulonefritis postestreptocóxica, lo cual significa que en general la evolución a lo largo de los años va a ser buena y no deja secuelas. Y hay ciertas características que nos ayudan a pensar en que esto va a ser así, y en general es que el edema y la oliguria, así como la hipertensión arterial y la hematuria macroscópica, en general pueden persistir una semana. Si se prolongan en el tiempo, hay que estar atento que ya pueden no referirse a una postestreptocóxica y estar asociada con algún otro tipo de glomerulopatía. La proteinuria, que en general siempre es de rango nefrítico, persiste durante 4 semanas, posteriormente desaparece, al igual que la elevación de la urea y la creatinina. Máximo 4 semanas. En general, la hipocomplementemia debe ser controlada aproximadamente entre las 4 a 6 semanas, y la hematuria microscópica hay que tener en cuenta que puede persistir un tiempo prolongado. En algunas bibliografías se refieren hasta 1 año o 2, sin significar mala evolución en estos pacientes. Bueno, ¿cómo es el tratamiento? En general, estos pacientes se internan debido a que debe ser controlada la tensión arterial, la evolución de la función renal, y el tratamiento inicial es la restricción del sodio y del agua. El sodio, la dieta debe ser absolutamente hiposódica, y el aporte hídrico estar aproximadamente en los 400 mililitros metro cuadrado de superficie corporal, más reposición de diuresis. Debido a que estos pacientes presentan una hipervolemia, y que es la causa de la hipertensión arterial, ante la presencia de hipertensión, sumado a la restricción de sodio y agua, se puede utilizar como diurético la furosemida. La dosis es entre 1 a 5 miligramos kilo día, que puede ser cada 8 o cada 12 horas. Generalmente, si el paciente se encuentra en buenas condiciones, el tratamiento con el diurético, la furosemida, se debe utilizar en una dosis entre 1 a 5 miligramos kilo día, cada 8 a 12 horas, que en general se indica por vía oral. No es necesario realizar canalizaciones ni tratamientos endovenosos en estos pacientes, solo ante una mala evolución hacia una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Es fundamental el control de la tensión arterial cada 4 a 6 horas aproximadamente. Bueno, aquí podemos valorar cómo si hiciéramos una biopsia en estos pacientes, encontramos el gran compromiso a nivel de los capilares glomerulares, con capilares que están glomérulos que están exangües, que van a generar realmente la disminución del filtrado glomerular, y que van a generar las manifestaciones clínicas de este paciente, que va a ser fundamentalmente la hipertensión y el edema.
Estos pacientes son controlados durante un tiempo prolongado. En general se ha visto que la enfermedad se autolimita, no deja secuelas y la evolución es buena a lo largo de los años, más allá que persista la hematuria microscópica, siempre con el control del complemento entre las 6 y 8 semanas posteriores al debut. Bueno, espero que les haya sido de utilidad y estamos a disposición. Muchas gracias.